De pronto el rayo de luz le llegó a la cara. Empezó a recobrar el sentido. Se preguntaba qué había pasado y dónde estaba. Ivan. En una pequeña ciudad al lado del río, a unos 60 kilómetros al norte de Montreal, Maurice Guidon y su mujer se disponían a cenar con unos amigos. Expediente fritura a la francesa. 29 de agosto de 1967, Oka, Quebec, Canadá. Su hijo adolescente, Ivan, se quedaría al mando de la casa. Chris Rutovsky, escritor e investigador de ovnis. Ivan Guidon era un chico de 13 años que se había quedado a cargo de sus dos hermanas pequeñas. Los amigos y sus padres decían que era un buen chico, que nunca se metía en problemas y era muy responsable. Jamás inventaría historias de este tipo. Pero sus hermanas pequeñas no le iban a permitir pasar una noche tranquila. Os he dicho que es tarde. A la cama. Veinte minutos después, cuando por fin las niñas se durmieron, la casa estaba totalmente en silencio. Pero no por mucho tiempo. Poco después de las 11 de la noche se escuchó un gran estruendo. Bill Chalker, químico, investigador de ovnis. Una especie de zumbido, como el ruido de un transformador. Un ruido eléctrico que era muy raro. Ivan estaba seguro de que fuera lo que fuese, sus hermanas estaban detrás de esto. Pensó que se habían dejado la tele puesta. Pero no. El ruido provenía de algún sitio. Pero Ivan no era el único que lo escuchaba. En la calle el perro de la familia ladraba y aullaba de una manera muy extraña. Vio una luz que provenía del baño. Era una iluminación extraña. Como le habían dejado la responsabilidad de cuidar de sus dos hermanas pequeñas, empezó a preocuparse un poco por lo que estaba pasando. ¿Qué es? A Ivan le preocupaba que fuera un intruso. Vio una luz muy brillante por la ventana. Pero era algo más que una luz. Vio un objeto medio escondido entre los árboles, a unos 5 o 6 metros de altura. Escuchó un ruido que parecían ser las ramas rompiéndose. Parecía que se acercaba cada vez más hacia la casa. Así que se empezó a preocupar. Ivan se sintió débil y desorientado. Al ver el objeto, a Ivan se le puso la piel de gallina. Era como si el objeto estuviera causando ese efecto en su cuerpo. ¿Venía a hacerle daño a él y a su familia? No tenía ni idea. Dejó de ver. Estaba ciego. En una pequeña ciudad de Quebec, un misterioso y luminoso objeto se dirigía hacia la casa de Ivan Guidon, de 13 años, y sus inocentes hermanas. El objeto le había provocado ciertos efectos en su cuerpo. Ivan. A Ivan le preocupaba tanto su seguridad como la de sus hermanas. Ivan. Diane, Denise, escondeos. ¡Escondeos!
observó el extraño rayo de luz que parecía salir por debajo del objeto. Ivan tenía la impresión de que este rayo de luz estaba buscando algo en el suelo. El rayo de luz le apuntó a la cara. Mis ojos. Dejó de ver. Estaba ciego. Además de haberse quedado ciego, le dolía muchísimo la cabeza. Ivan comenzó a recobrar la vista. Empezó a recobrar el sentido. Se preguntaba qué había pasado, dónde estaba. Quería entender qué era lo que estaba pasando. Le costó un par de minutos recuperar la compostura. El objeto seguía ahí, pero tenía un aspecto totalmente distinto. Vio que el objeto estaba detrás de una especie de cortina parecida a una campana de cristal con luz transparente. El objeto tenía como una especie de cúpula por encima. Puede que el aire tuviera cierta carga eléctrica por culpa del objeto, que quizá estaba provocando un campo electromagnético. Y así fue como Ivan pudo ver la campana de cristal o el efecto eléctrico. Este fenómeno se conoce como fuego de San Telmo. Es parecido a los rayos. Es un fenómeno climático en el que el aire ionizado brilla alrededor de los árboles y otros objetos. El hecho de que rodeara perfectamente al objeto iba más allá de cualquier explicación natural. De repente, este efecto de campana de cristal desapareció. Y el objeto se preparó para despegar. Como si el motor acelerara. El objeto desapareció de repente en una fracción de segundo. El ruido evocaba al de un avión, pero el resto de detalles hacía pensar que se trataba de otra cosa. Era una especie de objeto con forma de disco volando muy cerca, y los aviones son incapaces de hacer eso. Ivan y sus hermanas estaban atemorizados. No era un avión. Era como un gran platillo volador y estaba en la ventana. Y vi... Sus padres volvieron a casa y se encontraron a Ivan muy agitado, como si hubiera visto un fantasma. Había experimentado algo pero que muy extraño. Y me quedé ciego. Durante los días siguientes al incidente, Ivan sufría dolores e irritación en los ojos. Una organización de Quebec investigó el avistamiento. Citaron la descripción detallada de Guidon y los daños provocados en los árboles de la zona. Los investigadores concluyeron que lo que había visto era una aeronave que volaba a poca altura como un helicóptero. Muchos rechazan la versión de Ivan Guidon porque estaba ciego. Pero otros vecinos denuncian haber visto luces similares durante los meses siguientes en la misma zona. Poco más de un año después, el 18 de diciembre de 1968, se repite un avistamiento casi idéntico en un colegio local. Una vez más, los testigos describieron un platillo volador cubierto por una luz sólida muy extraña.